El prólogo de Ori, 27 de octubre. Primero, el santo mártir Néstor. En el tiempo del padecimiento del San Demetrio, el borboteador de mirra, había un joven en Tesalónica, Néstor, que aprendió la fe cristiana del propio San Demetrio. El enemigo de Cristo de aquel tiempo, el emperador Maximiano, organizó diversos juegos y diversiones para el pueblo. El favorito del emperador en estos juegos era un vándalo llamado Lieo, un hombre con el tamaño y la fuerza de Goliat. Como gladiador del emperador, Lieo desafiaba a hombres todos los días a un combate individual y los mataba. Así, el sediento de sangre Lieo divertía al sediento de sangre e idólatra Maximiano. El emperador construyó un escenario especial para las batallas de Lieo, similar a una era en donde se trillan las mieses sobre pilares. Lanzas, apuntando hacia arriba, fueron plantadas debajo de esta plataforma. Cuando Lieo derrotaba a alguien en la lucha, lo arrojaría desde la plataforma al bosque de lanzas. El emperador y sus súbditos paganos vitoreaban cuando un pobre infeliz se retorcía en tormento sobre las lanzas hasta su muerte. Entre las víctimas inocentes de Lieo había muchos cristianos. Cuando nadie se ofrecía a batirse a duelo con Lieo, por orden del emperador se arrestaban cristianos y se los forzaba a batirse a duelo con él. Al ver esta horrorosa diversión del mundo pagano, el corazón de Néstor se desgarraba de dolor, y decidió comparecer para un duelo con el gigante Lieo. Pero primero fue a la prisión para ver a San Demetrio y buscó la bendición de él para hacer esto. San Demetrio lo bendijo, lo signó con el signo de la cruz en la frente y en el pecho le profetizó: vencerás a Lieo, pero padecerás por Cristo. Así, el joven Néstor se fue a batir a duelo con Lieo. Maximiano estuvo presente con una multitud de personas. Todos sentían lástima por el joven Néstor, que seguramente moriría, y trataron de disuadirlo batirse a duelo con Lieo. Néstor se persignó y dijo: «Oh Dios de Demetrio, ayúdame». Y con la ayuda de Dios venció a Lieo, lo noqueó y lo arrojó sobre las afiladas lanzas, en donde el pesado gigante pronto halló la muerte. Entonces toda la gente clamó: «Grande es el Dios de Demetrio». Pero el emperador, avergonzado ante el pueblo y afligiéndose por su favorito Lieo, se airó grandemente con Néstor y Demetrio, y ordenó que Néstor fuera decapitado y Demetrio fuera traspasado por lanzas. Así, el héroe cristiano Néstor terminó su vida terrenal y asumió a su habitación en el reino de su señor en el año 306. Segundo, el venerable Néstor el cronista. A la edad de 17 años, Néstor ingresó al monasterio de las Grutas de Kiev mientras San Teodosio todavía era abad. Escribió la primera historia del pueblo ruso, en la que entrelazó la historia del ascetismo ruso. Se distinguió por una inusual humildad y mansedumbre. En su obra literaria, a menudo se refirió a sí mismo como indigno, grosero, ignorante y lleno de todo tipo de pecados. Pero Dios, quien conoce los corazones de los hombres, glorificó a este maravilloso santo suyo. Cuando Néstor entró en el descanso el 27 de octubre de 1114, sus reliquias realizaron muchos milagros. Tercero, San Andrés, príncipe de Smolensk. Por amor a Cristo, Andrés abandonó la gloria y el honor del mundo, se escondió en un monasterio y allí, disfrazado y desconocido, sirvió como sacristán durante 30 años. Pacíficamente entró al descanso en el Señor en 1390. Sus reliquias obradoras de milagros fueron encontradas en 1540. Reflexión. Un milagro de San Demetrio en Tesalónica. 2 puntos. Que los santos de Dios vivan revestidos de gran gloria y poder en los cielos. Los cristianos ortodoxos lo saben, no por su propio razonamiento, sino por la verdadera ayuda y visita de los santos. A veces los santos aparecen para que los hombres puedan verlos y oírlos, a veces solo para ser visto o escuchado. A veces, aunque no sean vistos ni oídos, influyen en nuestros pensamientos, nuestras disposiciones y nuestras acciones. Entre los muchos milagros de San Demetrio en Tesalónica se registra lo siguiente. Un joven llamado Onesíforo fue nombrado al servicio del sacristán en la iglesia de San Demetrio en Tesalónica. La tarea principal era mantener un registro de las velas y las lámparas. Este joven comenzó a robar velas, llevarlas a casa y luego revenderlas. San Demetrio se le apareció y le dijo: «Hermano Onesíforo, tu acción no me agrada, porque estás robando velas. Con esto haces daño a otros y especialmente a ti mismo. Deja de hacer esto y arrepiéntete».
Onesíforo estaba asustado y avergonzado, y por un tiempo dejó de robar velas. Pero finalmente se olvidó de sí mismo, y de nuevo comenzó a robar velas. Una mañana, un hombre distinguido llevó algunas velas grandes a la tumba del santo, las encendió, oró y se fue. Onesíforo se acercó a las velas y extendió su mano con la intención de tomarlas, pero en ese momento una voz como un trueno rugió. ¿Estás haciendo esto otra vez? Como golpeado por un rayo, Onesíforo cayó al suelo, inconsciente. Cuando alguien entró a la iglesia lo encontró y lo levantó del piso. Gradualmente se recuperó y relató todo lo que había pasado. Todos estaban asombrados y glorificaron a Dios. Contemplación. Contemplar el maravilloso viaje de Pedro con el ángel de Dios. Hechos capítulo 12. Número 1. Cómo el ángel sacó a Pedro de la cárcel y lo llevó a la ciudad. Número 2. Cómo pasaron invisiblemente por la primera y la segunda guardia. Y número 3. Cómo se les abrieron las puertas cerradas de la ciudad por su propia cuenta. Homilía sobre el celo por la casa de Dios. Porque el celo de la casa de ti ha comídome, y los oprobios de los que oprobiante han caído sobre mí. Salmo 68:10. Los cielos son la casa de Dios. La iglesia de Dios es la casa de Dios. Los cuerpos de los santos creyentes son la casa de Dios. Donde quiera que Dios esté, allí está la casa de Dios. Y donde está la casa de Dios, allí está la santidad. Los hombres deshonran la santidad de la casa de Dios, y el profeta real es provocado y arde con celo. Él toma sobre sí todas las ofensas contra las cosas santas de Dios, y ellas caen sobre él como un fuego que lo enciende con aún más celo. Los hombres profanan los cielos cuando no creen en lo que Dios mismo reveló a la humanidad por el bien de su salvación. Cuando los hombres se oponen o pervierten la verdad, como lo hacen los herejes, o cuando, por su propia voluntad, conciben a Cristo según su comprensión corporal, o cuando tienen dudas acerca de los ángeles y los santos, el juicio y el reino eterno de Cristo, y rechaza considerar el castigo eterno de los pecadores no arrepentidos. En todo esto y más, los hombres atacan la casa de Dios y profanan su santidad como animales salvajes. Esto hace que el celo contra los oponentes y los blasfemos de Dios se eleven en los corazones de los justos. De la misma forma, los hombres atacan la santidad de la casa de Dios cuando se comportan indignamente hacia la iglesia de Dios, cuando son negligentes con respecto a las ordenanzas de la iglesia, cuando son perezosos hacia los mandamientos eclesiásticos y maliciosos con los siervos de la iglesia. De nuevo, el celo por la santidad de la casa de Dios se inflama en los corazones de los justos y los devotos. Finalmente, la corrupción del cuerpo humano, la rendición a las pasiones, el servicio del pecado, el secuestro, el asesinato, la brutalidad, la embriaguez y otras acciones malvadas son todos ataques a la santidad de la casa de Dios. Todo es blasfemia contra Dios y contra el hombre. De nuevo, el fervor de los fanáticos de la santidad se revela y brilla como una llama celestial ante los hombres. Oh, mis hermanos, echemos un vistazo al celo de Cristo por la santidad de la casa de Dios y el celo de los apóstoles y los santos padres de nuestra iglesia ortodoxa. Tengamos más celo por nuestra salvación que el diablo día y noche para nuestra destrucción. Oh Señor Jesucristo, el modelo de nuestro celo por la santidad, concédenos una chispa de tu celo, para que podamos ser como tú en celo y ser salvados por ti. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.